Bueno, pues vamos a dar comienzo al Foro Viento Sur de este mes, los retos de las izquierdas ante el nuevo ciclo político aquí y en Europa. Y bueno, antes de empezar con esta mesa de lujo que tenemos hoy, pues lo primero, claro, agradecer a Traficantes de Sueños por acoger, como siempre, el foro de la revista Viento Sur. Y bueno, animarles también, como muchas de vosotras sabréis, ¿no?, en la campaña que están haciendo también de recogida de donaciones y de aportaciones para la compra de este local en el cual nos encontramos. Y bueno, desde aquí apoyar la iniciativa de Traficantes de Sueños para la compra de este local, ¿no?, de Duque de Alba. Bueno, en segundo lugar, como siempre, animaros a suscribiros a la revista Viento Sur. Este es el último número que está publicado en papel, dedicado a los 30 años del movimiento zapatista. Así que, bueno, pues este es el último número y desde aquí, por supuesto, os animamos a que os suscribáis a la revista. Son necesarios estos medios y estas revistas de pensamiento y de reflexión política y, bueno, y para eso necesitamos suscriptores, ¿no?, para poder sostenerlas y mantenerlas. Y bueno, los ponentes que tenemos hoy aquí, tenemos al profesor Luis Lloredo, profesor de Derecho de la Autónoma de Madrid, a Serín Envalle, que es secretario de Antirracismo de Podemos, a Laure Vega, recientemente diputada de la CUP, como bien sabéis, y al compañero Miguel Urbán, eurodiputado y militante de Anticapitalistas. Y bueno, en este foro hoy queremos abordar, como decía al principio, ¿no?, los retos a los que se enfrenta la izquierda ante el nuevo ciclo, precisamente en un momento en el que estamos, ¿no?, a punto de finalizar este nuevo ciclo electoral al que hemos asistido, ¿no?, las elecciones vascas, las catalanas, ¿no? Nos falta solo pasar, ¿no?, como las últimas elecciones europeas. Y bueno, ante cuando está a punto de finalizar o de concluir, digamos, este nuevo ciclo electoral, pues es un buen momento para pensar, ¿no?, a qué retos se enfrenta la izquierda hoy en día, ¿no?, ante una deriva militarista y ecocida de la Unión Europea, ante un ascenso imparable, ¿no?, de la internacional reaccionaria, como hemos podido ver este fin de semana en Madrid, ¿no?, y también ante el giro, ¿no?, a la derecha de las sociedades europeas, ¿no? Yo creo que todo esto está generando, pues, un clima también, ¿no?, y como lo podemos comprobar en los resultados electorales, de desafección política, ¿no?, y unido, pues, a la crisis, ¿no?, que asume y, bueno, y que ha soportado la izquierda después del fracaso del ciclo anterior, ¿no? Entonces, bueno, hay que reconocer que las izquierdas pues tienen o viven una cierta impotencia política. Y bueno, ante esto es necesario, por supuesto, una reflexión en clave estratégica, ¿no?, que es lo que pretendemos hoy aquí, ¿no?, para buscar alternativas, plantear alternativas en clave no solamente electoral, que nos interesa, por supuesto, pero sobre todo en clave de confrontación política y social, ¿no?, frente a un neoliberalismo que es cada vez más autoritario, más xenófobo, más racista y sobre todo más militarista, ¿no? Y bueno, por supuesto no nos podemos olvidar, ¿no?, del genocidio terrible que está viviendo el pueblo palestino, del cual también es responsable la Unión Europea, ¿no?, y por supuesto el gobierno español. Y de todo eso pues queremos hoy hablar aquí con nuestras invitadas. Y bueno, vamos a empezar por Luis Lloredo, que está aquí con nosotras y que, bueno, una de sus especialidades es el lawfare, así que creo que nos va a ilustrar hoy con este tema. Así que cuando quieras, Luis. Bueno, pues muchísimas gracias a Traficantes por alojarnos, a Viento Sur por la organización de estos foros, que son muy necesarios
y generalmente pues, muy interesantes. Gracias por la presentación, gracias en particular a Jaime Pastor por contar conmigo otra vez en uno de estos foros. Y ante todo, pues pido disculpas porque me siento un poco abrumado, se lo decía a los compañeros, porque soy el único académico aquí en la sala, mientras que mis compañeros aquí en la mesa pues, se dedican activamente a la política, saben más que yo de los retos de la izquierda en la coyuntura contemporánea y seguro que dicen cosas más incisivas y con mejor conocimiento de causa que yo. Entonces, como decía la compañera, yo voy a intentar abordar uno de los muchísimos desafíos que tiene la izquierda ante este nuevo ciclo, como decía la compañera, que sería el de la democratización del derecho. Un poco al hilo de toda esta problemática del lawfare que últimamente inunda las portadas de los periódicos, de la que habla todo el mundo, que incluso ha querido ser parte de una ley, de la ley de amnistía, y que en ese sentido pues, nos ocupa, nos preocupa y al mismo tiempo nos suscita perplejidades y dudas porque no terminamos de saber bien qué es el lawfare, si es un fenómeno nuevo, si ha existido de siempre, si ha existido siempre pero se está agudizando ahora y sobre todo, y lo más importante, qué podemos hacer, si es que esa cosa existe, para atajarlo, ¿no? ¿Qué vías podemos buscar para atajarlo? Ya adelanto que mi propuesta en estos pocos minutos que voy a hablar sería la de democratizar el derecho, democratizar en profundidad el derecho. Hay una serie de respuestas que yo llamaría respuestas débiles, en general, cuando se plantea la problemática del lawfare, ¿no? De la colonización de la política por parte del derecho, que es la separación de poderes, ¿no? La separación de poderes, la separación de poderes, la separación de poderes. Pero esto de la separación de poderes, yo diría, es una respuesta débil. Hay que ser mucho más incisivo si nos queremos tomar en serio desde la izquierda lo que tenemos que hacer con la judicatura, pero no solo, con el derecho en general. Y esto consiste en democratizar el derecho. Bueno, empiezo con lo primero, que es qué es el lawfare o qué sería el lawfare. Hay varias variantes de lawfare, ¿no? Recientemente hemos visto varios casos, el caso de Mónica Oltra, el caso de Alberto Rodríguez, el caso último y muy sonado de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, que motivó esa espantada de varios días amenazando con salir de la presidencia, etcétera, etcétera, que es lo que ha motivado un nuevo repunte de la discusión en torno al lawfare. El caso del Procés también, y hay otras variantes del lawfare que consisten, que son muy antiguas también y que todos conocemos, a las que hemos asistido, que consisten en el reenvío de las cuestiones políticas permanentemente a sede judicial, a sede jurídica. Tenemos un problema político, tenemos una cuestión democráticamente debatible, políticamente debatible, y lo que hacemos, no nosotros, muchos políticos, muchos representantes de los grandes partidos mayoritarios, fundamentalmente PP y PSOE, reenvían la cuestión a sede judicial para que sean los jueces, normalmente de las altas magistraturas, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, los que decidan sobre la cuestión política, ¿no? Esto es una patología enorme si uno se casa con un planteamiento democrático en serio, porque vacía por completo la democracia, neutraliza por completo la democracia, hace que las discusiones políticas que deberían despacharse en términos democráticos, accesibles, transparentes para toda la ciudadanía, se despachen un poco entre bambalinas, ¿no? En la jerga de los oscuros procedimientos legales, con un lenguaje muy difícilmente asequible para la ciudadanía, con la apariencia de que son decisiones políticamente neutrales, técnicas, profesionales, ¿no? Y que por tanto no son discusiones en las que deban entrar criterios políticos. Ejemplo de todo esto que hemos visto recientemente, el caso de las propuestas de independencia para Cataluña, ¿no? Cada vez que se plantea alguna demanda en esa línea, autodeterminación, derecho a decidir, etcétera, se dice, no, es que es inconstitucional, no, es que va contra la legalidad. Bueno, no sé, puede que sea inconstitucional, puede que vaya contra la legalidad, lo discutiremos, pero por encima de todo son problemas políticos, que hay que debatir de acuerdo con criterios políticos. Luego ya, si queréis, analizamos la cuestión legal, la cuestión jurídica, y tomamos las reformas que haya que tomar o tomamos las decisiones que haya que tomar, pero no podemos vaciar permanentemente la discusión política sobre la base del reenvío a la cuestión judicial, a la cuestión jurídica, ¿no? Y además se ha convertido en una pulsión del debate ciudadano ante la cual estamos un poco como inermes porque no cerramos discusiones con el reenvío a la cuestión jurídica. El problema que hay aquí latente es un problema, yo diría que profundo, que tiene que ver con la antítesis entre derecho y democracia. Nos hemos habituado, de acuerdo con el régimen del 78 de la transición, a pensar que derecho y democracia son las dos caras de la misma moneda y que son como la misma cosa, ¿no? Pero no son la misma cosa, son de hecho cosas distintas. Algo que siempre suelo citar a mis alumnos cuando les doy clase, en primero pero también en cuarto, es que pasa una cosa curiosa, y es que cuando empezamos a estudiar derecho
estudiamos medicina, hacemos historia de la medicina y vamos a los orígenes en la antigua Grecia. Historia de la arquitectura, los orígenes en la antigua Grecia. Historia de la matemática, los orígenes en la antigua Grecia. Historia del derecho, los orígenes en el derecho romano. Coño, ¿qué pasa? ¿Que los griegos no tenían derecho? ¿Cómo es posible que Atenas, que fue una polis enorme en su apogeo con 300.000 habitantes, que fue todo un imperio marítimo en el Mediterráneo, no tuviera derecho? No, claro que tenían derecho. Lo que pasa es que el derecho ateniense era un derecho que no establecía una demarcación fuerte entre derecho y política, sino que mantenía una barrera muy porosa entre lo político y lo jurídico. Eso hace que los tribunales en la Atenas antigua fueran tribunales de 300 personas, de 1000 personas incluso. Cuando condenaron a Sócrates, por antidemócrata, por cierto, lo cual no quiere decir que debamos matar a los antidemócratas, pero lo digo como paréntesis pie de página, cuando condenaron a Sócrates, lo condenaron ante una asamblea formada por cientos de ciudadanos y la lectura habitual es, no, es que fue linchamiento público. No fue linchamiento público, fue un proceso jurídico ajustado al derecho de la Atenas de la época, que era un derecho de naturaleza asamblearia, político, que es algo distinto a lo que tenemos hoy en día, herederos como somos de la cultura jurídica romana, que es una cultura expertocrática, que entiende derecho como área especializada, profesionalizada, que deben impartir unos pocos expertos técnicos en derecho. Y ahí tenéis esa radical antítesis que os planteaba hace un momento entre derecho y democracia. ¿Quiere esto decir que debamos diluir el derecho en la democracia, democratizar por completo el derecho, hacer que las magistraturas, los jueces, los tribunales sean elegidos todos mediante procedimientos electorales? No necesariamente. Yo creo que la distinción entre derecho y política es saludable, pero hay que inocular el derecho de válvulas democráticas, de procedimientos y canales profundamente democráticos, mucho más de los que tenemos en la actualidad. Y esto es muy importante, además, en relación con una paradoja de la movilización política que yo creo que nos azota a las izquierdas, y es que, urgidos como estamos por tantas demandas importantes que tienen que ver con satisfacción de necesidades sociales, con cubrir vulnerabilidades sistemáticas, opresiones duras a las que asistimos día a día, nos movilizamos por la sanidad pública, por leyes migratorias menos injustas, que sean realmente coherentes con los derechos humanos, por una educación pública de calidad con ratios más bajas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo hacemos finalmente cristalizando esas demandas en leyes y en reglamentos, que después, sin embargo, son aplicados por un cuerpo de especialistas que son los juristas. Con lo cual corremos siempre el riesgo, que de hecho nos golpea una y otra vez, de que esas demandas que hemos conseguido posicionar jurídicamente después son interpretadas por una casta judicial que normalmente tiende a neutralizar esas demandas que nosotros hemos conseguido conquistar en la movilización social. Y esto me hace pensar y sostener que yo creo que, pese a las urgencias que tenemos, que son importantes, debemos sumar otro punto a la agenda de la izquierda contemporánea, en España en particular, pero en general diría también, que tiene que ver con la democratización del derecho. Si queremos que esas demandas que logramos posicionar en leyes y en reglamentos u otros instrumentos jurídicos no sean revertidas por una judicatura tendencialmente conservadora, necesitamos también democratizar esa herramienta mediante la cual posicionamos esas demandas, porque si no, lo que ganamos aquí lo vamos a perder allí. Y eso es lo que me hace reivindicar esta idea de la democratización del derecho que os decía anteriormente. En este sentido, lanzo otra idea que yo creo que es importante. Yo soy crítico con las tácticas, y hablo ahora en el nivel estratégico-táctico, de la así llamada resistencia constitucional, que son voces que yo he estado escuchando últimamente mucho. En este momento de repliegue político en el que estamos, con el auge de nuevos autoritarismos, de derechas rampantes, de extremas derechas neofascistas que ya están copando las instituciones, decimos, bueno, contentémonos con satisfacer, con defender el Estado liberal de derecho, ¿vale? Porque es que lo que viene puede ser peor. Bueno, lo puedo entender como táctica en el corto plazo, pero creo que es peligroso. Por lo mismo, yo creo que tenemos que ser incisivos y seguir insistiendo en la idea de la democratización de todos los ámbitos, en las empresas, en el derecho también, porque si no, si adoptamos una táctica de puro repliegue, de resistencia constitucional, de resistencia jurídica para mantener el Estado de Derecho tal y como fue legado por el espíritu de la transición y en general las democracias liberales contemporáneas, al final vamos a perder la partida, porque todo ese sentido común de las constituciones y de las leyes que tenemos está siendo disputado por esos partidos de derechas. Podemos decir que la Constitución está a la izquierda de la realidad, pero no necesariamente. Ahora mismo la Constitución está siendo disputada por los partidos de extrema derecha en un sentido hipernacionalista, por ejemplo, de la Constitución. En ese sentido, reivindicar la Constitución de poco nos va a servir si no conseguimos colonizar democráticamente la Constitución. Dicho esto, y por contextualizar muy rápidamente, llevo 9 minutos y medio, tomo 3 minutos más, ¿vale?
por contextualizar un poco el asunto del lawfare en relación con los casos estos particularmente llamativos que ha habido últimamente. ¿Es esto algo nuevo o es esto algo viejo? Bueno, yo creo que en realidad esto es algo viejísimo. Ha sucedido históricamente muchas veces. Doy dos ejemplos rápidos. Cuando los revolucionarios franceses tomaron la Bastilla en 1789, y trataron de empezar a implementar el programa de reformas políticas que había que acometer para transformar las estructuras del antiguo régimen, ¿qué pasó? Que la judicatura francesa era profundamente conservadora y se dedicó a sabotear sistemáticamente todas las leyes que iban emanando de la Asamblea. Así que los revolucionarios franceses idearon un sistema que llamaban el sistema de casación, del francés casser, romper, que rompía las decisiones de los jueces, porque era una judicatura hostil contra esas reformas políticas que se estaban introduciendo y que eran emancipatorias. Así surge lo que hoy se llama el recurso de casación, que tiene un significado distinto, porque la casación la lleva a cabo el Tribunal Supremo y sirve para unificar doctrina y es la última instancia procesal que tenemos, etcétera, etcétera. Pero viene de ahí, lo cito como ejemplo porque ese fue un ejemplo histórico de lawfare en uno de los episodios más reconocidos en nuestra historia reciente, ¿no? Segundo ejemplo, Estados Unidos en el contexto del Green New Deal, perdón, del New Deal a secas, que impulsó el presidente Roosevelt en los años 30 después del crack del 29. Le pasó lo mismo, se encontró con una judicatura, sobre todo la Corte Suprema, profundamente conservadora, que estuvo saboteando sistemáticamente todas las medidas de orientación social, de intervención en la economía, que intentaban poner remedio a la situación de crisis económica y social, ¿no? ¿Qué hizo Roosevelt? Intentó modificar las cuotas del Tribunal Supremo, no lo consiguió, finalmente tuvo la suerte de que se jubilaron unos cuantos por razones de edad y pudo renovarse el tribunal de tal manera que siguieron adelante algunas de las reformas que impulsó, ¿no? Pero con estos ejemplos quiero decir que es una vieja situación. ¿Qué es lo nuevo que tenemos hoy en día? A mi modo de ver, yo creo que simplemente es una caída del velo. Lo que está sucediendo es que se ha caído el velo, que ahora lo vemos con claridad, que esa idea según la cual la política decidía, creaba normas políticamente mediante los cauces deliberativos, mientras que el derecho se dedicaba a aplicar esas medidas técnicamente, ya no nos la creemos. Y en ese sentido yo os invito a formular el problema de la siguiente manera. No como una judicialización de la política, que evidentemente esto está sucediendo, y los ejemplos que citaba antes son buena muestra de ello, sino como una politización del derecho. Es decir, yo lo que creo es que el fenómeno de judicialización de la política es una faceta de un proceso mayor, que es el de politización del derecho, es decir, esa caída del velo según el cual el derecho es neutral, es imparcial, es técnico, es profesional, que ahora vemos con claridad y que, así visto, puede ser rentabilizado a nuestro favor. Es decir, si pensamos que el derecho es político o es politizable o que está politizado, entonces nosotros también, como actores ciudadanos, movimientos sociales, partidos políticos, agrupaciones, ciudadanía organizada, etcétera, etcétera, podemos tomar parte de ese proceso de politización, pero gobernándolo nosotros, o al menos intentando gobernarlo nosotros, ¿no? Es decir, la judicialización de la política es la faceta negativa de ese proceso de caída del velo que implica una politización del derecho que sí puede ser instrumentada yo creo, adecuadamente en un sentido democratizador. ¿Cómo hacerlo? Bueno, voy a tener después un rato para decidir unas pocas medidas, unas pocas ideas prácticas concretas. Entonces, igual lo dejo aquí para dejar la palabra a los compañeros y las comentamos después. Bien, pues ahora vamos a darle la palabra a Sirin Envalle, que como os decía antes es secretario de antirracismo de Podemos. Pues nada, muchas gracias. Y gracias a Traficantes de Sueños por cedernos este local y gracias por organizar pues debates así que creo que son muy importantes, pues reunirnos y hablar en torno de estos temas. Y nada, yo para este tema directamente, antes de hablar del nuevo ciclo, yo digo, voy a hablar de lo que hemos vivido y lo que hemos pasado antes de pasar como pensar en el nuevo ciclo. Yo soy bastante crítico con la izquierda, porque muchas veces lo que decimos que tenemos una izquierda que hace políticas, por ejemplo, de la derecha. Es un discurso muy bonito de muchísimas cosas, pero al final, ¿qué política hacemos? La derecha sí que es una derecha real. Dice cosas y las hace, pero muchísimas veces, ¿qué hace la izquierda? Que muchísimas veces prometemos cosas, pero no las hacemos. Una falta de valentía es lo que nos ha pasado todos esos años y hemos llegado en un momento que estamos como pensando cómo desactivar el discurso de la derecha. Y es muy lamentable y yo creo que sí, hay que arrimar el hombro, hay que hacer realmente políticas de la izquierda, políticas de izquierdas. ¿Cuáles son nuestras políticas? Es políticas sociales, pero con el neoliberalismo que ya ha avanzado bastante,
que ya tiene, tentáculos por todas partes, es como un poco difícil y hay que pensar ahora en lo que ya estamos viviendo y en lo que ya viene en España y en las próximas europeas, hablando políticamente. Y el tema es eso, pues ya hemos visto el crecimiento de la derecha reaccionaria, hemos visto lo que pasó en Madrid hace pocos días, la fuerza que ya tiene esta parte reaccionaria, que solo sus políticas es el capitalismo, es la globalización, es como copar esta parte de la economía para poder llevar sus políticas. Sus políticas ya hemos visto lo que está haciendo, que es la privatización de todo lo que tenemos, que es como destrozar todo lo público para que vayamos a la privada. Son esas políticas de fronteras que mueren miles de personas cada año, etcétera, etcétera, que son muchísimas cosas que tenemos que ver cómo actualmente enfrentarnos a estas políticas y desactivarlas, porque también son partidos que ya han llegado a las instituciones y habrá que ver cómo reducir pues, el daño que están haciendo. Ha sido un error porque hemos estado como pensando en que debemos resistir, debemos ver cómo contentar a alguna parte de la población y a otra parte, sin centrarnos realmente lo que identifica a la izquierda, que son políticas sociales, una justicia social para todo el mundo. Hemos visto últimamente todo lo que ha pasado con el tema de Cataluña, como lo has mencionado. Hemos visto también esos ataques que todos los días suelen pasar sin que haya alguna cosa legislada para ir en contra de esos discursos de odio. Y ahora mismo estamos en una situación bastante crítica, que estamos como con el miedo de que la extrema derecha va a gobernar en la Unión Europea. Y en España lo mismo. Mañana mismo, si hubiese elecciones, pues todo el mundo piensa que va a ganar la derecha. Eso ha sido por un error de las izquierdas. Y pues, a ver, ¿qué más? Perdóname, que hoy he venido como un poco cansado porque estoy con 300.000 cosas y no me he preparado nada. Yo así voy improvisando y yo voy lanzando lo que ya me sale. Que hemos visto también, pues, como esta economía que quiere implantar y la derecha reaccionaria, los señores de la guerra que están detrás de todas estas políticas, que no están en los parlamentos, como lo solemos decir, pero son ellos quienes deciden qué políticas se hacen, qué cosas se hacen. Y hemos visto últimamente todos estos conflictos bélicos y que sabemos que hay un interés económico detrás. Este interés económico son pues los poderes financieros que están detrás de todo eso, que marcan la línea política, izquierda o derecha, son ellos quienes marcan el camino que es así y se hace, porque son ellos quienes presionan para que se vote lo que hay en los parlamentos, que es muy triste y algo que la izquierda realmente tiene que tener esta valentía de poder aplicar políticas que realmente estén al servicio del pueblo. Que nada, muchas gracias, lo dejo así, luego ya vuelvo a decir algunas cosas en la segunda ronda. Serine, pues nada, ahora vamos a dar paso a Laura Vega, diputada de la CUP. Vale, como no sabía de qué iban a hablar los compañeros y como nosotros venimos de unas elecciones y por lo tanto de un necesario proceso de autocrítica que ya habíamos empezado de manera anterior, pero que sigue ahora, venía un poco a reñir a la izquierda, sabiendo que, pues que Miguel Urbán ya hablaría, ¿no?, como de toda la cuestión seguramente que tiene que ver con la derecha europea, de cómo está avanzando y demás, y él es bastante más experto que yo. En ese sentido quería plantear que es interesante atender que algunas cuestiones subjetivas que muchas veces por los tipos de burbujas en las que nos estamos moviendo, los espacios activistas, los espacios militantes, seguramente nos hemos desplazado en cómo estamos concibiendo a la realidad en ese momento.
Una de ellas creo que es interesante la cuestión del tiempo. Si bien es cierto, para poner un ejemplo muy fácil, para dónde quiero ir, que seguimos trabajando 8 horas, la percepción del tiempo ahora ha cambiado muchísimo. Y esto hay un compañero que presentó en el Historical Materialism un estudio en el que decía que lo que estaba ocurriendo no era tanto que hayan cambiado las horas, sino por un lado, cómo se ha ido desplazando las lógicas de trabajo, también en el tiempo del ocio, que eso es algo que ya se ha teorizado bastante, pero también cómo los estándares de vida iban subiendo a medida que la tecnología y el tiempo era disponible. Muy fácil, que antes, pues si tu casa estaba un poco más desordenada, no pasaba nada. Y ahora, en cambio, cuando no había lavadora y cuando no había esto, y ahora, en cambio, los estándares de limpieza los ha ido marcando IKEA. Esto se ve cuando lo que vemos es que cada vez dedicamos dedicamos el mismo tiempo, a las tareas domésticas, y principalmente las mujeres, o si no quedan desplazadas al sector, ¿no?, al que se le externaliza vía dinero, especialmente las rentas más bajas o migrantes. Y que en cambio no ha habido un cambio con esto. Y sin embargo, si se pregunta socialmente qué está ocurriendo, hay una sensación agobiante de no tengo tiempo, no llego, no es así. Y tiene más que ver con los decalajes organizativos de nuestras propias vidas, que se han roto las comunidades, que te tienes que desplazar de un lado a otro en ciudades cada vez más grandes. Y todas estas cuestiones que imposibilitan o que van dificultando la posibilidad misma de la organización política. Es decir, es un coste añadido la organización política en tanto que tengo que elegir entre el ocio y no. Y esto tiene mucho que ver con el ciclo que hemos ido cerrando políticamente. En el caso catalán es cierto que se imbrinca de alguna manera lo social, lo que fue el proceso del 15M y demás, de impugnación de todo esto, con el nacional, pero podemos leerlos de la misma manera si intentamos pensar, o si más o menos estamos de acuerdo, nosotros sí, que todo esto tenía que ver con una lógica de lucha por la democracia. En el momento en que ninguno de ellos, ni lo que fue la concepción política posterior del 15M en términos electorales, ni lo que fue el proceso independentista, ha sido capaz de dar respuestas reales a esta tendencia a intentar democratizar la política, que capturaba ciertos anhelos de libertad desde una perspectiva nacional o desde una perspectiva social, o ambas, lo que nos hemos encontrado es en un momento en el que lo que prima socialmente para aquellas personas que se adherieron a estos proyectos es el resentimiento, entendido como la incapacidad de sentir nada más que lo que había en ese momento. Y nosotros, al menos, lo que estamos leyendo es que hay toda una cuestión con esto socialmente que lleva a lugares muy complicados. Comparativamente con esto, lo que vemos es que es precisamente la derecha quien está capitalizando de alguna manera la posibilidad de emancipación, es decir, que de alguna manera la izquierda ha renunciado o no ha sabido articular la lógica de más emancipatoria, más en torno a la libertad, a la posibilidad y demás, y que en cambio ha sido la derecha, ¿no?, quien puede vender de nuevo un nuevo paquete sobre la posibilidad de tú elige tu propia historia, tú elige tu propia vida, que en cambio nosotros nos hemos visto una lógica más de defensa de aquello precisamente que ya existía. Se puede hablar del Estado de Derecho, pero también de unos servicios públicos que en otros momentos, precisamente desde corrientes marxistas, también se habían llegado a impugnar en cierto sentido. Pensaba ahora en Aprendiendo a trabajar de Paul Willis, es decir, que estamos de acuerdo y bien con la educación pública, pero que en otros momentos hemos sido capaces de ser críticos en lo que generaba. Y ahora mismo ya no podemos ser porque solamente tenemos las manos ocupadas en parar los golpes. Desde esta idea de que ya no estamos ni siquiera en el no hay alternativa, sino en que se va primando la idea de que ni siquiera hay sociedad, solamente una serie de individuos agregados, creo que es importante que podamos hablar del desprestigio que se ha ido generando alrededor de los proyectos sociales de izquierdas. Y quería coger el ejemplo del ecologismo, en el que nos hemos encontrado que muchas veces ha habido una serie de apuestas por pequeñas reformas insustanciales que, por su carácter parcial y desligado de una perspectiva de clase integral, han tendido a contribuir precisamente a la penalización de los estratos sociales con rentas más bajas y, por lo tanto, que tienen menor capacidad de adaptación. Pienso en las políticas que se han dado en Barcelona en torno a pues que puedan entrar determinados coches o no, sin haber hecho una política específica, por ejemplo, por el transporte público, cuando tienes que desplazarte al trabajo fuera de ciertas horas. Por otro lado, las lógicas activistas que se han movido más en un individualismo estético basado en prácticas individuales centradas sobre todo en la práctica ética y responsable, sobre todo relacionadas con formas de consumo, pero no solamente, y que ni siquiera son posibles de adoptar por el grueso de la población, también acaban desprestigiando esto. No sé, la ropa ética. La idea de que la acción de la izquierda tenga que ver con una forma de consumo específico que no es universalizable seguramente no sirve para acercar a determinados estratos que deberían estar con el proyecto en tanto que en términos materiales estamos defendiendo. Y el problema de estas prácticas es que creo es que se han ido configurando como una acción de la impotencia, donde frente a la incapacidad real de la izquierda de generar efectos políticos que vayan a la raíz del problema y que además entonces acaban desdibujando el problema, acaban descargando su impotencia en una penalización moral hacia aquellos que no se adhieren o que no lo hacen con suficiente ahínco.
Y lejos de agregar esta forma de identidad moral que se despliega en una lógica de sermón, esperando que muchas veces la mera política de la revelación, es decir, esto es así, el capitalismo es malo, como si los sujetos subalternos no notaran en su propia carne cada día que el capitalismo evidentemente les explota, fuera articuladora por sí misma. Y hemos renunciado muchas veces, por pereza, por falta de medios, por cansancio, por no saberlo hacer, a la construcción de las mediaciones que precisamente eran necesarias en ese sentido. Y esto creo que genera una serie de resistencias por comparación, porque se acaba pudiendo asociar, en un momento en que vemos todo el giro reaccionario de derecha, en el que no acaba de entrar del todo, un objetivo que es de carácter universal, puede ser el feminismo, puede ser el antirracismo, puede ser el ecologismo, con los intereses de un grupo determinado, que Bárbara y John Egenrich categorizaron como la PMC, como la Professional Managerial Class, pero que nosotros popularmente hemos dicho la clase media. Solamente hay que pensar en las formas de ridiculización que nos hemos encontrado muchas veces cuando hacemos determinadas batallas alrededor de esto. Y esto se ha aprovechado por la clase dominante, precisamente en la ridiculización de estos planteamientos en su versión más extrema, y que consigue reforzar sus posiciones y afianzar precisamente esta idea de que no hay una alternativa. Y de manera especialmente trágica, creo que ha sido por parte de la extrema derecha, que cuando rearticula y moderniza el mito del bárbaro, cuando utiliza las palabras de Locke, la Agenda 2030, etc., sitúa estas posiciones de práctica ética como un mal introducido desde una esfera ajena a nuestra comunidad, que conduce a la decadencia social y que refuerza algunas tendencias conspirativas, que frente a la inseguridad material requieren de un enemigo todopoderoso que despliega su plan integral. Por eso nos encontramos que muchas veces, sin que tengamos una explicación real, hay gente que puede hacer en un mismo arco una posición reaccionaria en términos nacionalistas, sobre todo nacionalistas, que es algo que nos estamos encontrando en Cataluña, no solamente por la Alianza Catalana, sino por un tema socialmente alrededor, pero también en teorías conspirativas y demás. Y todo esto viene provocando un desprestigio de la izquierda que creemos que es necesario que se pueda rearticular, especialmente entre los más jóvenes y de mediana edad, ya que a menudo nos encontramos que incluso las propuestas jurídico-legislativas que se han ido consiguiendo no es que ya requieran de una representación institucional para que sean posibles, sino que requieran de poder popular, requieran de que lo pueda materializar. El ejemplo más claro para nosotros es el de la vivienda. Nos sirve mucho, está bien tener la Ley 24/2015, pero si no hay una organización social, es decir, mayoritaria y democrática, que pare los desahucios, da igual la ley que tengamos, al menos allí, y juraría no, pero diría que en Madrid estáis igual. Por lo tanto, no podemos estar excluyendo determinados sectores constantemente de esta práctica porque los necesitamos precisamente para que haya algún tipo de forma de derecho útil y sobre todo para demostrar que esto es posible. Por otro lado, las resistencias generadas a estos proyectos cuando se configuran desde formas mucho más morales que no prácticas pueden ser capturadas por la clase dominante que impide una verdadera articulación de la base que plantee esta lucha como una lucha de derecho contra derecho en términos marxistas. Si queremos recordar la idea de que las revoluciones a medias cavaban su propia tumba, vemos como los vicios derivados de la incapacidad política y del momento de cierre del ciclo político anterior tienen que ser alejados de nuestras prácticas y tienen que ser repensados precisamente para no caer en los mismos errores. Creo, yo estoy hablando por la izquierda de donde vengo, no le echo las culpas a nadie más, pero abandonar cierta postura autocomplaciente de una izquierda que está encantada de haberse conocido, que dice aquello de ladran luego cabalgamos, cuando igual ladran y nos muerden simplemente porque nos ven débiles, y cuando somos menos del 1% en términos de articulación y cuando la conceptualización de clase obrera ya solamente ha quedado como algo político, porque lo vemos en el CEO constantemente como el grueso de la gente que en términos de percentil de renta se sitúa a sí misma como clase media, es un problema. No, pensaba que era como un tiempo mío. Vale, todo esto en medio de un momento en el que si pensamos que nos encontramos en aquello que Fischer denominaba como la hedonía depresiva, es decir, no ya la búsqueda de la consecuencia del placer, sino la búsqueda permanente del intento de placer, lo que vemos es que es muy difícil, que las condiciones subjetivas de organización cada vez se vuelven más pequeñas. Entonces, si me da tiempo, muy rápido. 2 trabajos políticos que creo que serían necesarios desarrollar de manera igual y combinada durante esto, más como una hipótesis experimental en una dinámica que se puede ir repensando a sí misma que como una receta última. Primero, la superación de esta lógica parcial y moral, a plantear la lucha como una cuestión que es existencial, no desde una posición que la agudización de contradicciones nos va a llevar a la fin del capitalismo, porque no pinta así, sino que debemos pensar precisamente que las formas de antagonismo pueden servir como un sesgo de confirmación de posiciones reaccionarias que están sosteniendo esta idea de que no hay suficiente para todos y que piensan entonces que la redistribución no tiene que ver con términos de clase, sino con términos de nacionalistas y de creación de un exogrupo que solamente es sujeto del derecho penal del enemigo y de
estupendo grupo, que sería la comunidad-nación que toque. Por otro lado, huir de simplificaciones en agregaciones de género o generacionales como ha hecho el ecologismo. No es una cuestión de, pues si eres mayor, a los jóvenes que tenemos que venir aquí a salvarlo todo. Eso es terrible y no sirve. Nosotros tenemos que volver a pensar que las articulaciones parciales tienen que tener una forma universal, que el problema es estructural y que el objetivo es la posibilidad de un futuro descaradamente mejor, porque esto es lo que veníamos a hacer la izquierda. Y por lo tanto, esta se tiene que configurar como una lucha de clase moderna que se ha desplazado, aunque siga también allí, de los centros de trabajo y donde el conjunto del pueblo tiene que poder articularse contra esta clase dominante, reclamando el control de su vida. Es decir, y salto mucho y luego a ver si nos da tiempo, que de alguna manera tenemos que volver a pensar en la democratización de esta política, en una forma que no sea ni corporativa ni económica de lucha, sino que pueda tender hacia la política y la universal. Perdón, una forma de que no sea de lucha ni económica ni corporativa, que pueda tender a la política y a la universal, pensando precisamente en que la dominación no es un punto de partida para explicar el mundo, sino que esta constantemente se está revalidando. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando cambian las caras conocidas del PSOE o cuando vemos cómo hay ciertos cambios en las magistraturas o como vemos todo esto. Las formas de verificación de esta dominación son necesarias. Y es este decalaje entre la narrativa del poder y la experiencia de las clases subalternas donde tenemos la posibilidad precisamente de que estallen las complicidades morales entre dominados y dominantes. Y por lo tanto, pensar que estas articulaciones del feminismo, del ecologismo y demás, tienen que ser vistas como el derecho a decidir nuestro propio futuro, es decir, como esta vuelta a democratización de la política, y nutrirlas así no solo de los valores que ya encarnan en sí mismas, el ecologismo, el feminismo y demás, sino también de un significante que creo ha sido en realidad el que puede explicar la lucha de clases desde la antigua Grecia hasta ahora, que es la disputa precisamente en términos democráticos de quién decide, si una mayoría o una minoría. Y esto es lo que vimos, creo, en el último ciclo político. Si intentamos pensar Grecia respecto a la Unión Europea, si intentamos pensar Cataluña como una cosa que tenía que ver con la democracia, que además era el lema, si pensamos en lo que ocurrió en Bolivia, si pensamos en cómo en el Ecuador se intenta batallar toda la cuestión del Yasuní, si pensamos en las formas democráticas alrededor de todo esto, creo que los ejes movilizadores que tenemos sobre las clases de antagonismo, vinculados a temáticas de control y uso del excedente económico, de defensa o ampliación de necesidades vitales, de ampliación de derechos de otros sujetos, feminismo, antirracismo y demás, y de preservación de recursos comunes o estatales, pueden servir para volver a plantear un enemigo que tiene que ser tan minoritario como es en términos de percentiles de renta, en términos de rendismo y en toda esta cuestión, y a la vez un sujeto que es mucho más amplio. Y por lo tanto necesitamos volver a repensar estas categorías, porque lo que nos encontramos es que si antes era pues la repartición de la tierra, ahora la tierra también son los apartamentos turísticos, pero que si esta forma de rendismo, que no deja de ser un capitalismo aún más extremo en el que ya ni siquiera necesitas del jefe, porque quien no se queda la plusvalua, se queda directamente tu salario y se lo tienes que dar, pueden servir para esto, pero eso solo lo podemos hacer, y siento que ha ido tan así, como izquierdas somos capaces de articularnos de nuevo en un tipo de base que no esté pensada desde lógicas estéticas, que no esté pensada desde lógicas de superioridad moral y que sea capaz, por lo tanto, de recuperar lo más interesante que tuvieron las izquierdas, digamos, en el periodo tanto antifranquista como de la primera transición, que era su característica más mayoritaria en ese sentido, y el de todo el mundo puede ser contenido en una idea de pueblo que se pueda enfrentar a estas lógicas de oligarquía y sobre todo en el momento en el que vemos como la democracia, ya no la sustancial de Ferrajoli, ya no la que tenía algo más, sino la mera democracia más formal, también se ve amenazada muchas veces por estas oligarquías, como podíamos ver este fin de semana en Madrid. Merci. Bueno, gracias, Laura. Vamos a dar paso a Miguel Urbán. Dar las gracias a Traficantes de Sueños por albergar una vez más al foro Viento Sur, y evidentemente a Jaime Pastor, que sigue con tesón manteniendo estos foros y estos espacios de debate que son tan importantes. Yo iba a hablar un poco a nivel global y sobre todo de la Unión Europea, ya que tenemos unas elecciones dentro de poco, y creo que están marcando más o menos un contexto general. Hago un pequeño spoiler: el próximo plural de Viento Sur, que saldrá en junio, será específico sobre la Unión Europea, no sobre las elecciones, sino nuestra idea era tener una mirada mucho más holística y poder avanzando un poco las líneas que van a marcar el próximo periodo dentro de la Unión Europea, y os animo a todas y a todos a que os podáis hacer con un ejemplar. Una vez dicho esto, y perdiendo 1 minuto y medio de mi intervención, voy a intentar marcar una serie de puntos que luego podamos abordar en el debate. Yo creo que estamos en un momento político muy, muy particular. Estamos ante un
un desorden neoliberal y una ruptura de lo que eran los mecanismos de gobernanza liberal nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, que están explotando sistemáticamente por los aires. La propia decadencia del imperio norteamericano nos está llevando a un contexto de cada vez mayor conflicto interimperialista, justamente unido con un elemento que para mí es fundamental, que es la crisis ecológica. Nada de lo que está pasando lo podríamos entender sin la crisis ecológica, que está favoreciendo también una carrera extractivista y neocolonial por el acaparamiento de los recursos escasos de una forma clara, y una mutación, sobre todo desde la crisis del 2008, de un neoliberalismo, utilizando o parafraseando a Nancy Fraser, progresista, una mutación de un neoliberalismo cada vez más autoritario, y que no solo lo podemos ver en esta internacional reaccionaria que se reunía en Madrid, sino que acapara al conjunto del arco político, ¿no? De hecho, cada vez tenemos una izquierda también más reaccionaria, una izquierda cada vez también más autoritaria en rasgos globales. De hecho, lo que hemos visto con Milei en Madrid, insultando al propio Pedro Sánchez y a su mujer, es algo inaudito, que no lo podemos desplazar justamente de esta crisis liberal en donde todo está saltando por los aires. Ya lo vimos, por cierto, con Bolsonaro, también con Macron hizo lo mismo que hemos visto ahora mismo con Milei. Lo que vimos en la embajada de Ecuador, o sea, de México en Ecuador, muestra justamente esa ruptura del derecho internacional. Cuando estamos viendo cómo el Tribunal Penal llama a Netanyahu y al ministro de Defensa israelí, y directamente sale Estados Unidos y Israel a decir que no van a atender al Tribunal Penal, la violencia y la otredad que se está manifestando en el genocidio en Palestina, yo creo que no lo podríamos entender en otro momento político. O sea, yo creo que no se podría haber dado con esta brutalidad en otro momento político de quiebra del derecho internacional y de lo que ha sido toda la arquitectura de los derechos humanos, del derecho internacional. Y se da una cuestión que a mí me hacía mucha gracia cuando lo comentabas, ¿no? Que es que al final parece que la izquierda nos quedamos sosteniendo a la democracia liberal, ¿no? Donde vemos justamente que hay una impugnación del régimen liberal a nivel internacional y a nivel de la propia democracia liberal, los procesos de los iliberalismos en diferentes países, lo que estamos viendo, cuestionando el derecho internacional, cuestionando. Yo en el Parlamento Europeo he tenido negociaciones, no con la extrema derecha, con el Partido Popular Europeo, en donde había un cuestionamiento directo de Naciones Unidas y de todo lo que es el entramado internacional. Y tú te veías defendiendo a la UNRWA, ¿no? ¿Quién eran los antisistemas? O sea, los antisistemas realmente era toda la derecha y la extrema derecha, que cuando tú decías, no, es que ha habido un atentado de Israel donde han matado 110 personas, y tú dices, ¿y eso cómo lo sabes? Y, hombre, Naciones Unidas. Y te dicen, ya es que Naciones Unidas es parte de Hamas. Todos en negociaciones abiertas. Cuando el ministro de antisemitismo del gobierno de Israel, antes de ayer en Madrid, decía que lo que estaba pasando en Gaza era una auténtica lucha de civilizaciones, una auténtica guerra de civilizaciones, y que Israel era la primera trinchera de la civilización europea que estaba luchando contra los que luego ponen bombas en Berlín y en París, ¿no? Es que ha quebrado todo lo que entendíamos justamente por derecho internacional. Y yo creo que es muy importante ver cómo empezamos esta legislatura. Esta legislatura empezamos declarando en el Parlamento Europeo justamente y además yo creo que fue una declaración en cierta medida histórica, que era la declaración de la emergencia
ecológica y la emergencia climática. Estamos ante una emergencia climática, estamos ante una emergencia ecológica. Eso se puede hacer gracias a las movilizaciones ecologistas que marcaron todo el año preelectoral del 2019. Recordamos, no tenemos Planeta B, el tema de Juventud por el Clima, todo esto marcó unas elecciones, marcó un debate político, fundamentalmente en Centro Europa, y eso posicionó a que la propia Unión Europea entendiera que una forma de relegitimarse era una especie de greenwashing, de vamos a relegitimar la Unión Europea pintándola de verde, ¿no? Así empezamos la legislatura. Hemos terminado la legislatura aumentando los presupuestos militares de los 27 países miembros, subiendo el 2% del PIB en gasto militar, hablando de intervenciones militares, de autonomía estratégica y acelerando toda la carrera hacia esa crisis climática y esa crisis ecológica, en donde el nuevo, si empezamos con un greenwashing como un elemento para poder legitimar la Unión Europea, ahora la legitimación de la Unión Europea es el elemento de la seguridad y la defensa. Como los dos elementos, los dos mantras de legitimación y de coartada de la propia Unión Europea. Y esto es brutal. De hecho, aprobábamos recientemente una ley sobre materias primas esenciales para autonomía estratégica de un continente que necesita importar el 80% de las materias primas que consume, unas materias primas fundamentales para una transición verde en el norte, siempre en el norte, por cierto, lo de la transición verde, en donde se mete justamente que el elemento militar va a ser un elemento primordial para estas materias primas que son esenciales y escasas para una transición justamente ecológica en el norte. Antes, en 2019, podíamos decir que para tener coches eléctricos en Berlín y en París necesitábamos minas en Perú y en Ecuador. Y que realmente su capitalismo verde lo que estaba haciendo era exacerbar una lógica extractivista en el sur global. Ahora podemos decir que también para los misiles que caen sobre Gaza se necesita minas en Ecuador, en Perú, y aumentar el extractivismo general. Y yo creo que esto es uno de los elementos más duros y que ejemplifican mejor cómo hemos transitado esta, podríamos decir, inusual legislatura, en donde hemos llegado a tener una especie de ensayo general de lo que sería una emergencia climática y ecológica como fue la pandemia, en donde ese ensayo general lo que puso encima de la mesa es como la principal contradicción actual es capital-vida, y cómo ganó el capital contra la vida. Y yo creo que esto es un elemento que es fundamental extraer esa lección. Cómo fuimos incapaces de cuestionar el templo sagrado de la propiedad privada para defender la vida. Y cómo, si no somos capaces de cuestionar ese templo sagrado de la propiedad privada, no podemos enfrentar las transiciones necesarias para una vida o para un buen vivir, ¿no? Para una vida diferente a favor de la mayoría, y cómo después de ese ensayo general de la pandemia, en donde lo máximo que conseguimos fue una suspensión de las reglas neoliberales de gasto y fiscalidad dentro de la Unión Europea, que se suspendieron, por cierto, para que países como Alemania pudieran dopar a sus empresas y salvarlas en este momento de crisis en el que nos encontrábamos. De hecho, Alemania se gastó más del doble de lo que se gastaron el resto de los países de la Unión Europea en
salvar a sus propias empresas. O sea, yo creo que los Next Generation no son nada con lo que se gastó el Estado alemán justamente en salvar a todo su tejido productivo de la crisis aparejada justamente con el coronavirus, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento fundamental. Hemos pasado de esto a la autonomía estratégica en la que nos encontramos ahora, de integración militar, en una recolonización acelerada del mundo, en donde el gasto militar no es tanto para pegarnos con Rusia en Ucrania, que también, sino para disputar África y América Latina. Yo creo que eso es de hecho, si vemos la conclusión de la cumbre de la OTAN en España, vemos como el gran elemento es África. Y cómo es la redisputa justamente de los recursos escasos, y a eso es a lo que se refieren cuando nos hablan de Global Gateway, de brújula estratégica en la Unión Europea, en donde el gran enemigo a batir es China. Y si tú ves el último discurso de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, último discurso de la Unión ante el Parlamento Europeo, el eje central ya ni siquiera era China, Ucrania, no, Rusia, Ucrania, era China. El eje era cómo disputábamos a China en este nuevo panorama, nuevo contexto de conflictos interimperialistas entre viejos y nuevos imperios, en donde la remilitarización juega un papel fundamental para entender ese proceso neocolonial de la Unión Europea. Y en ese proceso neocolonial, o sin ese proceso neocolonial, no podríamos entender las políticas migratorias de racismo, de violencia y de otredad que construye la Unión Europea, donde tratan a la población migrante africana como población superflua. Esa misma lógica de otredad, en donde da igual matar a 40 personas demandantes de asilo en la valla de Ceuta y Melilla y que no haya ni un guardia civil encausado, ni ningún gendarme marroquí, porque eran negros, hay que decirlo, porque todos sabemos perfectamente que si fueran blancos y ucranianos, Marlaska no seguiría de ministro de Interior, todos lo sabemos perfectamente. Esa misma otredad la vemos en Palestina. Y vemos cómo esa otredad neocolonial, de violencia neocolonial, está atravesando a la propia Unión Europea actual, conjuntamente con un rebrote neomacartista de autoritarismo y de disciplinamiento interno a todo personaje o a toda persona disidente, con la prohibición de encuentros por Palestina, de movilizaciones, de simbologías y demás. Y en ese Quo Vadis Europa, la gran pregunta es, ¿dónde está la izquierda? Pues lo dejamos para la segunda intervención. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar ser muy breve. Aprovecho 5 minutos escasos para rematar alguna cosa que dejé en el tintero y ya para entrar al trapo de algunas de las demás cosas que han dicho mis colegas, lanzar preguntas para ellos y también para vosotros. Decía Miguel, decía Laure, que efectivamente una de las trampas en las que está metida la izquierda tiene que ver con eso, con la idea de la defensa de lo que tenemos, ¿no? Nos hemos visto un poco entrampados en la idea de defender el Estado liberal, de defender el Estado de Derecho, de defender la Constitución vigente, cuando probablemente el proyecto de izquierdas estaba en otro lugar un poco más ambicioso, ¿no? Yo lo que os quería proponer en relación con todo lo que comenté antes sobre el lawfare y la democratización del derecho, os decía, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Pues yo creo que se pueden hacer varias cosas, se pueden hacer muchas cosas. Lo más importante sería tener un Estado social profundo, una sociedad igualitaria en sentido amplio y profundo. Y si tuviéramos una sociedad igualitaria en sentido amplio y profundo, no tendríamos jueces tan conservadores como los que tenemos.
y habría mucha gente de los colectivos subalternos, ya sea personas migrantes, ya sea personas pobres, ya sea personas no binarias, etcétera, etcétera, que accederían a la función jurisdiccional y que por lo tanto tendrían otra cosmovisión y seguramente no fallarían de la manera tan rematadamente conservadora como fallan, ¿no? Y en ese sentido, luchar por la democratización del derecho es luchar por una sociedad más justa, más inclusiva en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? Ahora, como eso está lejos, de momento, ¿qué se pueden hacer? Bueno, se pueden introducir, yo creo, reformas institucionales concretas, que tampoco consisten en inventar la pólvora, ¿no? Sino en profundizar cositas, pequeñas válvulas que ya están ahí. Un ejemplo práctico, las ILPs, las Iniciativas Legislativas Populares. Son un instrumento que está previsto en la Constitución española, que se ha utilizado muy poco en los años de vigencia que tiene la Constitución española, y de las veces que se ha utilizado, solamente en 4 ocasiones se ha llegado a convertir en leyes en el sentido propio del término. Y además un 70% terminan claudicando, o bien porque no reúnen las firmas suficientes, porque se exigen 500.000 firmas, que es mucho en el derecho comparado. Hay otros países donde existen procedimientos de esta índole donde se piden muchas menos firmas que las que se piden en España, ¿no? Fruto, nuevamente, de una regulación constitucional que se hizo en un momento de democracia tutelada, en ese contexto de la transición española que salía de una dictadura que tuteló todo el proceso, que tenía miedo a la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se puede profundizar, y de hecho desde el anterior ciclo político, que ahora parece que está en sus estertores y del que nos lamentamos profundamente, ¿no? El 15M y todo lo que trajo, aumentó considerablemente el número de iniciativas legislativas populares que se plantearon, ¿no? Y este año, esta legislatura parece que va camino de convertirse en la legislatura que más iniciativas legislativas populares va a acumular, ¿no? Algunas de ellas particularmente famosas, como la ILP del Mar Menor. La más famosa en su momento fue la de la vivienda, que después se desvirtúa en el proceso parlamentario, pero que no obstante indican una tendencia, yo creo que de empoderamiento de la ciudadanía respecto a esa herramienta democratizante para democratizar el derecho. Ahora mismo hay ya admitida a trámite una ILP fundamental, que es la ILP por la regularización de las personas migrantes, que si pasa finalmente será algo muy importante. Y yo creo que en esa línea se trataría de profundizar eso, deseablemente rebajando las exigencias que plantean las ILPs. En vez de 500.000 firmas, pídanse 100.000 o menos incluso, no sé, en fin, hay cosas por hacer en esa línea, ¿no? Luego, todo el follón de la elegibilidad de los magistrados se puede solucionar mediante algunas reformas institucionales que, por ejemplo, pasarían por introducir el sorteo como forma de elección de los magistrados. ¿Por qué no se sortean los magistrados de las altas cortes? Podrían sortearse los magistrados de las altas cortes, que fueran sorteables. Esto no es una cosa tan rematadamente extraña. Así es como funcionaba esencialmente la democracia en la antigua Atenas y así es como funcionaba en las pequeñas ciudades-estado tan mentadas por el republicanismo de la Italia del Renacimiento, y así es como funcionó esencialmente la democracia durante casi toda su historia hasta que llegó el régimen representativo impulsado por el liberalismo. Entonces no sería algo tan extravagante, ¿no? Podrían buscarse fórmulas también de compromiso según las cuales las altas magistraturas, Supremo, Constitucional, estuvieran integradas por expertos, pero también por ciudadanos y ciudadanas normales y corrientes. A lo mejor en cuotas, una mitad expertos o una mitad ciudadanos y ciudadanas. Me diréis, pero es que no sabemos de derecho. Ya, no sabemos de derecho, pero es que los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo no deciden con arreglo a criterios jurídicos, deciden con arreglo a criterios políticos. Y luego tienen un ejército de letrados que trabajan para ellos redactando y haciendo el trabajo técnico de redacción de las sentencias. Entonces, ¿ese trabajo técnico es necesario? Sí, pero no tiene por qué ser protagonista, ¿no? Hay cosas que se han ensayado ya en algunos países de América Latina, en lo que se viene llamando el constitucionalismo deliberativo dialógico, que consiste en reformar las leyes de procedimiento para que se abran fases del procedimiento en las cuales la ciudadanía, a través de sus organizaciones, puede intervenir, personándose en un pleito para el que no está directamente afectada, pero que es de interés popular y que en el que, por tanto, la ciudadanía puede participar y decir, resuélvase en esta línea, resuélvase en esta otra línea, ¿no? De tal manera que los jueces no sean la última palabra. Por ejemplo, también, en algunos casos políticamente conflictivos, que los jueces reenvíen las cuestiones políticamente sensibles otra vez al Parlamento, para que sea el Parlamento el que decida sobre cuestiones que son políticamente demasiado sensibles como para que un cuerpo de expertos, jueces en este caso, decidan sobre ellas, ¿no? Hay muchas alternativas institucionales de tipo, pero muchas. Y os he citado 6 o 7 de las decenas que hay. Es decir, no hay que inventar la pólvora. Se trata de profundizar en cositas que ya tenemos. Cierro con esto y voy a entrar al trapo de algunas de las cosas que decían mis colegas. Habéis hablado mucho de la crisis ecosocial. Coincido que es uno de los vectores fundamentales del nuevo ciclo político que, por ejemplo, no estaba en el 15M.
Y eso está en el nuevo ciclo político. Es una preocupación acuciante para los jóvenes particularmente, pero también para todos los demás, ¿no? Y yo en ese sentido quería plantearos dos cosas. La primera, en relación con lo que decías tú, que me preocupa también, ¿no? Cómo la participación política se ha convertido en algo gravoso. Es muy gravoso. Hay que estar todo el día yendo a la asamblea, yendo al grupo de consumo, yendo a la comunidad de vecinos, participando en los procedimientos en la universidad, asociándote con el sindicato. Es agotador al final todo esto, ¿no? Y hay un deje moralizante también, lo entiendo, aunque ahora diré algo sobre eso, que resulta desalentador probablemente para mucha gente que se quiera enrolar en política, para los jóvenes, para que la ciudadanía se involucre fundamentalmente, ¿no? en todos estos procesos. Pero me pregunto si la problemática ecosocial no es un vector interesante en esa línea que capitalizar políticamente. Lo digo por un par de razones. Primera razón, yo cuando explico anticapitalismo en clases, en Filosofía del Derecho en cuarto, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, en el norte de la Comunidad de Madrid, con un alumnado que os podéis imaginar que muy de izquierdas no es en principio, lo rechazan siempre por razones sociales. Es decir, lo voy a decir de manera muy brutal, aunque habría que introducir más matices. Los pobres les dan igual. Que haya pobres les da igual. Pero que el planeta se vaya al garete no les da tan igual. Y entonces, muchas veces se logran introducir reflexiones o planteamientos anticapitalistas por el vector ecologista, no tanto por el vector social, ¿no? Y en ese sentido me parece un vector ideológico interesante y aprovechable para concienciar en anticapitalismo, porque tú decías antes, hay mucha gente que sabe que el capitalismo, acabo ya, es malo, pero hay mucha otra gente que quizá no lo tiene tan claro, ¿no? Y segunda razón por la que lo digo, las manifestaciones que ha habido recientemente en Canarias contra el turismo. El otro día hubo en Cantabria también otra manifestación muy interesante, movilizada en el municipio de Loredo contra un macroplan turístico, hotelero y demás, y parece que es una dinámica que se va a ir replicando más. Me parecen manifestaciones políticamente interesantes, porque por un lado reúnen las viejas demandas por la vivienda, porque son demandas, por ejemplo, por vivienda digna, por la abolición de los alquileres habitacionales, la especulación inmobiliaria, pero al mismo tiempo reúnen la sensibilidad ecologista de este nuevo ciclo político diciendo no al destrozo de nuestras costas, de nuestro paisaje, de nuestros entornos urbanos, etcétera, etcétera, y que son prácticas, son concretas, ¿no? Y que parece que se pueden replicar. Y me parece que hay un vector de lucha por el que vale la pena trabajar y que quizá puede dar frutos en lo sucesivo. Yo estoy muy bien con el ecologismo. Quiero decir, que no se entienda lo contrario. De hecho, creo que el ecologismo lo que pasa es que tenemos que comprenderlo como la cuestión existencial que es, y no como una cuestión parcial, porque creo que no deberíamos renunciar, pese a que a veces pueda ser interesante en términos organizativos comprender determinadas luchas, ¿no? como cajones. Nuestro análisis debería ser de carácter amplio. De hecho, creo que debería ser un buen momento para ir renunciando a esta idea de la triple crisis, la cuádruple crisis y todo esto, y que podríamos hablar directamente, por ejemplo, de una crisis de distribución, en la que, tanto en la cuestión ecologista como en la cuestión del trabajo, como en la cuestión de las cargas económicas, como en la cuestión de las cargas de cuidados, etcétera, lo que pasa es que la inflación se distribuye de una manera desigual. Y así ir tendiendo a una comprensión que precisamente creo que encarta con el ecologismo que sí que tiene que ser, que es el que comentaba el compañero. Y en cambio, lo que creo que genera un rechazo, que es aprovechado precisamente por la extrema derecha y no solo, es cuando las lógicas parciales, además, olvidan la cuestión de clase. Y no una cuestión de clase, como decir muchas veces clase obrera en un meeting, que no sirve para nada. O no, más allá de que estemos todos muy contentos, sino que lo que tienen que tender es estas luchas de precisamente volver a articular una clase, entendiendo que estas también son luchas de clase, que evidentemente la cuestión de la vivienda es una lucha de clase, pero que el ecologismo también lo es, y que de hecho la clase siempre ha sido un arco heterogéneo que no tenía que ver con las representaciones específicas en unos carteles que se puedan dar en un momento político determinado, sino que eran algo mucho más amplio. Y si cogemos esta perspectiva de nuevo como una clase que se tiene que volver a reconocer a sí misma, porque que exista solamente en términos económicos no es suficiente, al menos desde una perspectiva marxista heterodoxa, para que sirva, tenemos que poder pensarlo en que todas estas luchas tienen que servir precisamente para eso, porque si no, lo que nos encontramos es que damos muchas veces respuestas políticas parciales que alejan a los sujetos con los que queríamos estar. En términos feministas, yo creo que
ha habido muchas derrotas y que no haber pensado el feminismo como una propuesta política de carácter universal que servía para hombres, para mujeres, para la comunidad LGTB, para el conjunto de la gente, para un futuro exageradamente mejor, ha sido un error. No entender el feminismo vinculado a antirracismo, vinculado a las cuestiones del trabajo, vinculado a todo esto, sino como esferas ¿no? que no se pueden leer de manera ontológica completa, sino que hay un día en el que tú eres mujer y luego soy trabajadora y luego soy otra cosa, y por lo tanto el gran avance es la ley sí es sí, y no es, por ejemplo, una renta básica universal, no es la redistribución de la riqueza y del trabajo, pues eso que ha sido un problema. No pasa nada porque si queríamos polemizar yo podía subir esta apuesta. Pero, y en cambio creo que cuando introducimos de nuevo las cuestiones materiales en el conjunto de estas luchas, lo que nos encontramos es lo que ha habido en Gran Canaria. Lo que nos encontramos es la posibilidad de repolitizar el ecologismo desde una perspectiva que tiene que ver con la distribución, con quién tiene qué, y no con decir que está bien, yo qué sé, ahorrar agua, pero es que la mayoría de la clase trabajadora ya ahorra agua, aunque sea desde una perspectiva económica. Y en cambio, creo que esto lo puedes traducir en otra cosa, que creo que era el ejemplo, ¿no?, que quería poner con la batalla del agua que se dio en Bolivia, como consiguió una cuestión que tenía que ver con unos recursos nacionales que estaban siendo, como hablaban, ¿no?, colonizados y de carácter extractivo, en un momento determinado se vuelve una lucha por la democracia, se vuelve una lucha que sirve para articular qué es pueblo y qué no es pueblo. Y eso creo que es interesante en el momento en el que estamos, porque precisamente la cuestión de seguridad y defensa tiene mucho que ver con la posibilidad de movilización de unos pánicos morales que se van traduciendo en determinadas políticas. Y ya vimos, en realidad, un pequeño ascenso de la extrema derecha, por ejemplo, con Plataforma por Cataluña, en el momento de la crisis del 2005, 2006, 2007, en aquel instante. Y si aquello se paró, fue precisamente porque desde la izquierda hubo una rearticulación de la idea de quién era el enemigo. Y el enemigo ya no era el que estaba al lado, sino que se pasó a que era, ¿no?, pues una serie de estructuras de carácter económico. Yo creo que el ejemplo de lo bueno y de lo malo lo podemos ver con la vivienda, ¿no? Hay un momento determinado en que tú lo que tienes es que el enemigo son los bancos y los fondos buitre, y por lo tanto tienes una PA, y posteriormente se han ido agitando una serie de pánicos morales de que parece que si vas a comprar el pan te van a quitar la casa, y el enemigo ahora es ese otro que decía Miguel, el Ocupa, que nunca tiene cara, el MENA, porque utilizamos un acrónimo y así deshumanizamos, ¿no? Y yo creo que esto es interesante, porque cómo puede ser que ahora que tengas a Desocupa haciéndote una campaña por la extrema derecha. En ese sentido, creo que la idea debería ser esta rearticulación de clase en un carácter amplio y una política afirmativa que vuelva a poner sobre la mesa las cuestiones que tienen que ver con el derecho a la existencia como el más básico, como unas formas de disciplinamiento. Yo lo quiero hacer sumatorio a la posibilidad de cambios legislativos, pero cambios legislativos necesitaremos una articulación muy amplia. Pero necesitamos disciplinar el mercado. Ya no digo que evidentemente somos anticapitalistas y por lo tanto hablaríamos de una sociedad que no fuera una sociedad de mercado, pero aunque no sea así, si no hay un disciplinamiento del mercado, lo que vemos es que cualquier política económica, la más mínima, como las que ha desarrollado el PSOE respecto a la subvención o la rebaja del IVA, lo único que está haciendo es hipotecar el futuro. Hipotecar el futuro en el sentido de que se van vaciando las arcas públicas, o por acción, porque pones una serie de dinero en una serie de productos y por lo tanto estás desplazando esto, y como no has limitado los precios van a seguir subiendo, o por omisión, porque rebajas impuestos y por lo tanto no estás hallando. Todo esto lo que nos conduce es que cuando hay un cambio de la parte del Estado que tiene que ver con la representación institucional, sea muy difícil que articulemos una reacción que no sea reaccionaria, porque hay muy poco que defender que no tenga que ver con la configuración de una comunidad-nación que se ve a sí misma en peligro, porque lo que ve es una disolución de vínculos constantemente. Entonces, normalmente las respuestas, las articulaciones políticas han tenido que ver con un agravio que en un momento determinado se puede politizar de abajo hacia arriba, pero si no podemos hacer algo así, si no queda nada que defender, seguramente tenga más que ver con quién tiene el qué, y cuando tiene que ver con quién tiene el qué, y en un momento en que además determinados nacionalismos, lo digo porque yo vengo de Cataluña y vengo con un poco de susto, ¿vale? No, pues por primera vez estamos viendo como articulaciones etnonacionales están ganando paso, pues lo que podemos ver es que esa lógica de esperar que la contradicción, ¿no?, o sea, que las contradicciones que se agudizan nos lleven a un lugar en el que de golpe salgamos un día, seamos un montón y podamos hacer un embate realmente político interesante en términos revolucionarios, puede ser que no se parezca a eso, puede ser que no se parezca en nada a eso. Primero, por lo que decía Miguel también de quiénes son los antisistema. Segundo, porque creo que muchas veces hemos pensado que era una victoria
que determinados ejes, eliminando la perspectiva económica o de clase, fueran cooptados por instituciones totales, yo no sé si lo que quiero es que en el colegio enseñen lo que es el feminismo. Igual me interesa mucho más que haya articulaciones de base sociales en los barrios que lo tengan integrado como un eje transversal, porque si no, lo que me puede pasar es que cuando uno consigue introducir según qué cuestiones más elementales y de carácter universal, lo que se provoca es una reacción. Y en este sentido siento como está tan negativa, pero creo que si no comenzamos a pensar desde una idea mucho más integral y desde una perspectiva mucho más universal y realmente democratizante en este sentido, lo que nos podemos encontrar es que el decalaje de edades que en las organizaciones políticas, el decalaje en términos económicos, porque muy bien, yo me alegro que haya alumnos que aprendan sobre anticapitalismo, pero cuando pensamos en democratizar a las magistraturas, también tenemos que pensar en cómo democratizamos nuestros movimientos, en cómo democratizamos las direcciones de nuestros movimientos, en qué percentiles de renta se están encontrando las direcciones de nuestros movimientos, porque si no, incluso las lógicas de representación y representatividad en los movimientos políticos de izquierdas se encuentran muy desplazados de precisamente la gente que querríamos en teoría representar discursivamente. Y toda esta distancia es el mismo problema que la distancia que sí que es emancipatoria, de carácter revolucionario, que se da entre las expectativas que puede generar el Estado o el monopolio de las ideas en un momento determinado con las que pueden tener las clases subalternas, que es ahí normalmente donde hemos crecido. Entonces creo que la idea de la democratización tiene que ver con el Estado, claro, es una batalla histórica, pero tiene que tener también que ver con las formas en las que nosotros nos organizamos, en los retos que tengamos que venir, porque si no, lo que nos podemos encontrar es que acabemos repitiendo los peores errores del ciclo político anterior, en el que se hablaba de democracia, en el que se hablaba de cómo los partidos deberían ser una otra cosa, y en realidad lo que hemos visto ha sido la tecnificación de todo esto. Yo sigo hablando un poquito de Europa, de donde la había dejado más o menos antes de llegar a dónde está la izquierda. Ver dos elementos que me había dejado en el tintero, pero creo que son importantes. Primero, cómo la extrema derecha sí que tiene una visión estratégica de cómo orientar su campaña hacia Europa, ¿no? O sea, sí que tiene un discurso sobre Europa con ideas fuerza, ¿no? Y cómo va integrando una serie de elementos dentro de sus ideas fuerza y cómo construye, o por lo menos coloniza o coopta movilizaciones populares con cierta razón de ser con sus propuestas políticas, ¿no? Cómo la extrema derecha ya no solo es antimigración y seguridad, sino que ahora ya incluye, por ejemplo, la cuestión antiglobalista y el elemento del campo contra el tema de los acuerdos comerciales y demás, con una fuerza muy grande, en donde mete todo el tema del negacionismo climático, o sea, cómo hace todo un revolutum, cómo esta campaña electoral, si veis un poco la extrema derecha europea, está siendo el tema del negacionismo climático, el tema del campo y la cuestión que les divide, que es Ucrania y la relación con Rusia, ¿no? Es el gran parteaguas ahora mismo de la extrema derecha europea, son sus ejes centrales donde están trabajando y donde están marcando sus guerras culturales, ¿no? Y la cuestión evidentemente también contra la ideología de género y demás, pero sobre todo se están centrando migración, globalismo, acuerdos comerciales en el tema del globalismo y la cuestión de el tema del campo y el negacionismo climático, ¿no? Yo creo que es muy interesante verlo, como ya no es una extrema derecha, por cierto, anti-europeísta o euroescéptica, o sea, ya no hay podríamos decir, una crítica estratégica a la Unión Europea, sino que se han vuelto euroreformistas, o sea, han comprendido que no se van a ir de un club que pueden gobernar, y yo creo que esto es un elemento muy importante que también cambia subjetivamente lo que ya no vuelven a recuperar esa idea de la Europa de las patrias de Gaulle, ¿no? O sea, para lo que quieren es una Europa menos federal de lo que ha sido hasta ahora, pero en algunas cosas. Cuando hablamos de migración, más federalismo. Cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de ejército, más federalismo, ¿no? Y ahí vemos cómo la extrema derecha, por primera vez, puede llegar a conseguir el 30% de los escaños del Parlamento Europeo. Si eso lo consiguieran, que es lo que están dando todas las encuestas
ahora mismo europeas tendrían la capacidad de minoría de bloqueo sobre las leyes fundamentales de la Unión Europea, entre ellas la propia elección de la Comisión Europea. Como eso es muy real, estamos viendo una nueva operación que es, hay una extrema derecha buena y hay una extrema derecha mala, para que lo sepáis. Ya no son todos malos. Ahora tenemos buenos y tenemos malos. Los buenos es el grupo ECR, el grupo de los reformistas y conservadores europeos, liderados por Meloni, por la extrema derecha italiana y por la extrema derecha polaca, en donde está Vox. Esos son los buenos, lo digo para que veáis dónde estarían los malos, ¿no? Demócratas de Suecia, que en los 90 se dedicaban al terrorismo ultra y skin en Suecia. De hecho, hicieron varios atentados contra comisarías de policía en los 90, con varios asesinatos, ¿no? Esos son los buenos. Esos son los buenos. ¿Por qué? Porque ahora mismo, para llegar a un acuerdo en la Unión Europea, da igual tu posición sobre los inmigrantes, da igual tu posición sobre los derechos humanos, si hay un acuerdo en las políticas económicas, en la geoestrategia y en el tema de la guerra, se puede pactar contigo. Esto fue el último debate de los Spitzenkandidaten, de los candidatos a la presidencia de la Comisión, en Maastricht el otro día, en donde Ursula von der Leyen habló directamente de la posibilidad de pactar con Fratelli d'Italia, Partido Ley y Justicia, Vox y demás, ¿no? Si hay un acuerdo con los intereses geoestratégicos actual de las élites, hay una extrema derecha razonable, pactable, y es lo que se está haciendo justamente con Italia. Y ante esto, ¿dónde está la izquierda? ¿Cuáles son las ideas fuerza de la izquierda en esta campaña? La izquierda europea. Digo porque yo todavía creo que son ese Sísifo, ¿no? Intentando sujetar un poco la bola, ¿no? De la democracia liberal, ¿no? Pues no era tan mala. O sea, no era tan mala y al final lo que viene está mucho peor, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Cada vez hay una moderación mayor de la izquierda ante la radicalidad del embate y de la propia extrema derecha. Yo recuerdo en nuestro grupo parlamentario, en la izquierda, cuando empezó las protestas en el campo, yo dije que nuestro grupo tenía que salir a pedir la suspensión de todos los acuerdos comerciales firmados y en negociación para evaluar el impacto que estaba teniendo sobre el campo europeo. Y me salieron diputados de la izquierda y dicen, no, eso no se puede hacer, generaría una inseguridad jurídica. Y diciendo, compañeros, primero, no nos van a hacer caso. Es propaganda, ¿vale? Segundo, ¿desde cuándo nos ha preocupado la inseguridad jurídica de las empresas? O sea, ¿no? O sea, claro, ahí está la izquierda europea realmente existente. O sea, lo digo porque es un elemento muy importante. ¿Cuál es nuestra postura sobre la Unión Europea? De la izquierda. Porque parece que hay una izquierda mayoritaria que el único problema de la Unión Europea es la extrema derecha, que son muy malos. Y no analizamos quién ha pactado el pacto migratorio. ¿Quién lo ha firmado? ¿Quién lo ha votado? ¿Quién lo ha llevado a cabo? ¿Quién está llevando a cabo la remilitarización de Europa? Pero la izquierda no tiene una propuesta en donde se ve profundamente atenazado entre el miedo de aparecer como euroescépticos en una lógica de repliegue nacional y un europeísmo naif de, no, lo que queremos es una Europa social, darle la vuelta a Europa, otra Europa es posible ya. ¿Qué es eso? O sea, lo digo porque cuando nos dirigimos a la gente, ¿nosotros estamos de acuerdo con la Unión Europea, sí o no? Yo creo que es irreformable. Yo la he vivido de dentro, os lo digo, ¿sabes? Y no se reforma ni el baño ahí. No es reformable.
No es reformable. ¿Cuál es nuestra propuesta? Claro, una ruptura democrática. ¿Qué significa eso? O sea, esos debates no están dentro de la izquierda. En donde hemos involucionado en los últimos 10 años en el debate sobre Europa de una forma brutal, mientras Europa ha acelerado justamente su cara más agresiva, militarista y autoritaria. En donde estamos yendo claramente hacia un modelo profundamente de despotismo oligárquico, tecnocrático y militarista de la Unión Europea. En donde vimos con Grecia un auténtico golpe de Estado donde no hemos terminado de sacar lecciones. Hasta que la izquierda no se plantee que no es posible reformar la Unión Europea y levante la bandera de un proyecto alternativo, yo creo que no tenemos proyecto para Europa. Y entonces el debate es si Milei ha hablado de la mujer de Pedro Sánchez, si se saca el embajador o no. Por cierto, se lo saca con Argentina, pero no se atreve a sacarlo de Israel, ¿no? O sea, no sé. Vamos a ver si Netanyahu habla de la mujer de Pedro Sánchez, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, por darle propuestas. Y yo creo que Netanyahu es capaz. O sea, que no hay que darle tampoco mucho ¿Cuáles son nuestras propuestas? Lo digo porque la izquierda vive en un constante presentismo, en donde el pensamiento estratégico se ha perdido totalmente. No tenemos la capacidad de tener un horizonte estratégico de cuál es nuestra propuesta, más allá de gestionar el capitalismo con rostro humano. Esa es nuestra propuesta de izquierda realmente existente. Ahí está el problema, ahí está la izquierda. Mientras la extrema derecha es cada vez más radical, cada vez más antisistema, ¿sabes? Y nosotros nos dedicamos a defender el sistema que genera todos los males, donde las propias clases populares, contra los que las propias clases populares se rebelan. ¿Y a quién ven sosteniéndolo? A la izquierda. Esa es la realidad.